Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a Debate Abierto, este encuentro dominical con la actualidad, el análisis, la información, la opinión, las diferentes corrientes de pensamiento. Esta es la agenda de hoy. Fentanilo. ¿Estamos ante una crisis de salud y seguridad? Abel Almengor, exfiscal antidrogas, y el doctor Carlos Smith, psiquiatra adiccionista, nos acompañan. Independientes entre el debate, las primarias o seguir como van. Analizaremos cómo se encuentran ellos con Eduardo Quiroz, precandidato presidencial, y Ana Matilde Gómez, precandidata a diputada. Oiga, con ella podemos hablar también del tema fentanilo. Avancemos. Porque también tendremos una visión de cómo va el país. El país estará bajo la lupa de Francisco Sánchez Cárdenas, dirigente PRD. La semana política entre cabalgatas, porque ayer fue la cabalgata de la Feria Internacional de David, estaba llena de políticos. Y también una semana de decisiones. José Stout, analista, estará con nosotros. Y cerraremos hablando sobre el contrato con la minera. El ministro Federico Alfaro Boyd estará con nosotros aquí en Debate Abierto. Don Danilo Toro, la agenda de hoy, ¿qué le parece? Buen día. Una agenda que refleja el estado del país, ¿no? Ebullición, pero una agenda que se presta para hacer algo importantísimo, don Hugo. Docencia. Docencia. Iniciemos con este aspecto, la docencia. Mire, está con nosotros una autoridad en el tema de las adicciones. El fentanilo es una palabra que ahora mismo en el buscador en Panamá, en Google, está entre los primeros. Y probablemente no sabemos ni de qué estamos hablando. Doctor Carlos Smith, buen día, bienvenido. Y también está con nosotros para la parte legal, la parte de la investigación, un ex fiscal de drogas, Abel Almengor. Buen día también. Muy buenos y bienvenido. días. Doctor, ¿qué es el fentanilo? Bueno, es un fármaco que bajo prescripción médica es medicamento. Cuando los fármacos no se utilizan bajo prescripción médica, se convierten en estupefacientes, Lo que pasa es que el lenguaje legal y el nuestro difiere porque estupefaciente siempre es sinónimo de droga ilegal, pero para nosotros es uso indebido de una droga que otrora es medicamento, como el caso del fentanilo, tiene sus indicaciones médicas preferentemente prescritas por anestesiólogos y algiólogos, que son los especialistas en dolor. Está muy asociado a dolor, como lo está asociado el uso de la morfina, de la codeína, de la heroína y de la meperidina o demerol. Todos ellos son derivados opiáceos. Ahora, la lógica me dice que esto no lo robaron para usos médicos. La lógica me dice que lo tienen que haber robado o hurtado para usos entonces ilegales. ¿O qué le dice a usted la experiencia, señor Almengor? Muy buenos días, Hugo. Totalmente. El fentanilo es una sustancia sometida a control internacional. Panamá es suscriptor de un sinnúmero de convenciones internacionales, entre ellas la Convención de Viena del 61, la Convención, el Protocolo de 1971 y la Convención de 1988 en materia de narcotráfico. Todas estas convenciones tienen listados de sustancias que están sometidas a control internacional. Entre esas se encuentra el fentanilo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando esta sustancia no es utilizada con receta médica, con un fin específico, se convierte en droga ilícita, automáticamente sujeta a la persecución penal por parte de las autoridades competentes. Sabiendo todas esas características, la lógica, estoy hablando por lógica, por sentido común, quienes tienen bajo su cuidado esta sustancia deben tener dobles controles o controles estrictos para el manejo, para el movimiento, para el uso incluso de una sola dosis. Me dice la lógica, no sé. Totalmente, Hugo. Esta sustancia es comprada específicamente por una entidad estatal
y tiene que existir un registro específico de cuánto se compró y cuál era el uso que se le estaba dando dentro de las áreas de cuidados intensivos, específicamente las áreas de los salones de operaciones, porque es una sustancia que es utilizada para mitigar el dolor. Todas las personas que tocaron esta sustancia, igual que la morfina es una sustancia que es utilizada para el dolor, pero que también está controlada internacionalmente. El Código Penal es específico en señalar que cuando se dan estos desvíos, hay que tener o se puede tracear de manera clara y contundente quiénes son los funcionarios que han estado tocando esta sustancia, desde que se compró hasta el destino final. En otras palabras, doctor, nadie puede ir a una consulta y cuando usted dice te voy a recetar, nadie puede decir, no me lo recete que yo tengo en la casa, en la gaveta de la cama. Eso no es así. Eso no es así para nada, porque como dijo el señor Melgor, es sustancia controlada y los médicos estamos restringidos. Incluso el ministerio creó, tengo un rato que no las prescribo, para las sustancias controladas de tipo opioide, te exigen un formulario, es todo un protocolo. Tú te equivocas en una letra, te lo tiran para atrás, o sea que no es fácil. ¿Cuál es el problema de todo esto? Los que tenemos acceso somos el personal de salud. ¿Me explico? O sea, nosotros somos personas de riesgo de un mal manejo por razones simples. Una enfermera tiene que entregar en un turno, recibí 10 ampollas, se usaron 2, recibió 8, etcétera. O sea, hay una dinámica de siempre reportar en las salas. Yo no te puedo decir qué sucede en el almacén o qué sucede fuera. Cuando el médico pide o la sala pide algo, lleva todo un protocolo y un rigor. Y no se puede prescribir para la calle, para decir alguien ambulatorio, si no hay una indicación precisa. Es un formulario engorroso que nosotros se lo dejamos a los alergiólogos y a los anestesiólogos. Es un dolor de cabeza. Sí, señor. Es un dolor de cabeza. Ahora, no sabemos cómo funciona el almacén, pero lo poco que ha permeado en información es que hay personal de salud involucrado en este tema. ¿Qué más usted conoce para tener más visos de lo que ha pasado con estas hasta 19,000 dosis, que no es poca cosa, que no aparecen? Mira, ¿O desaparecieron? Mira, Hugo, definitivamente la industria, específicamente lo que tiene que ver con la industria o el comercio privado, maneja cierto tipo de sustancias que están bajo control internacional también. Se llaman precursores químicos. Los precursores químicos tienen usos lícitos y usos ilícitos. Cuando se da ¿Este es un precursor? el desvío. ¿Este es un precursor? Estoy haciendo el paralelo. Cuando se da el desvío, ese uso ilícito puede ser utilizado para preparar cocaína en su modalidad de polvo. Entonces, ¿qué sucede? Todas las empresas privadas están sometidas al control específicamente del Ministerio de Salud. En la Procuraduría General de la Nación, desde hace más de 15 años se hacían seminarios constantes con los particulares, que eran los que estaban en uso de este tipo de sustancias, porque si estas sustancias se desvían, quedan en manos de los carteles. En los hospitales, en la Caja de Seguro Social, sucede exactamente igual. El funcionario que maneja este tipo de sustancias tiene que tener un cuidado, un protocolo. Aquí tiene que haber una cadena de custodia estricta. Cada persona que tocó eso desde que entró tiene que estar debidamente registrado y el Ministerio Público tiene la capacidad de tracear cada una de estas operaciones. Es Ahora, como si fuera... disculpe que le haga un alto allí. Sabiendo todos estos controles que deben existir, ¿verdad? ¿Cómo es posible que 5 meses después de los hechos nosotros nos enteremos por información periodística y que todavía la opinión pública no tenga información clara de, primero, cuánto fue, si hay detenidos, qué pistas estamos siguiendo? O sea, no tenemos claro o tenemos claro muy poco, casi nada. O yo no sé si usted tiene claro lo que ha pasado. Mira, hay una situación en donde el Código de Procedimiento Penal y todas las leyes que regulan esto permiten la reserva de cierto tipo de investigaciones. No obstante, dado lo peligroso de lo que ha ocurrido, ya las medidas administrativas debieron haberse tomado en la Caja de Seguro Social. Estas personas tienen que haber sido separadas, destituidas de los cargos y específicamente el Ministerio Público tiene que hacer una investigación ya en este momento rápida. Hay que proceder inmediatamente
porque la sustancia conocida como fentanilo, aquí se desconoce si está en las calles de Panamá, si ha sido enviada a Estados Unidos, si ha sido enviada a Europa. Las rutas del tráfico de sustancias ilícitas es diferente. Existen diferentes rutas. La ruta de la droga que proviene de los vegetales, como la cocaína, es diferente a la ruta que viene de las sustancias de laboratorio, como es el fentanilo. Sí, este caso es un opiáceo de laboratorio. Es importante. También debemos saber, el fentanilo que hay en los Estados Unidos, que es una sustancia que se viene oyendo desde hace más de 10 años, cuando se dio la investigación en contra del médico que le prescribió sustancias a Michael Jackson, que murió con dosis de fentanilo en su cuerpo. El cantante Prince también tenía dosis de fentanilo en tu cuerpo. Eso está ampliamente documentado. Esta sustancia que está en las calles de los Estados Unidos es una sustancia ilegalmente obtenida de laboratorio. No es una sustancia comprada por el Estado. Es diferente. Se utiliza a través de gotas que se pone en la boca, a través de inhaladores y a través de parches. El fentanilo que compra el Estado es diferente. Ahora bien, es diferente. Ahora, tiene otra composición. Sí, ahora hay un cordón umbilical que podemos establecer, o hay vasos comunicantes entre esta sustancia de uso médico y la de consumo recreativo o de los adictos. ¿Dónde lo ubicamos? Es decir, estos que se robaron de la caja de Seguro Social, ¿qué debe pasar para que esté en las calles y sea consumida? Primero, que haya una demanda, que se haya creado ya localmente sustancias similares, que hubiéramos estado usando heroína en nuestras calles. Esta es una droga que tiene 50 veces el poder de la heroína, la desplaza y se usa. Pero yo lo he dicho en otras ocasiones. Actualmente nosotros no tenemos problemas con drogas depresoras del sistema nervioso central, que son los opioides fundamentalmente. Tenemos con estimulantes. Vamos, usted pertenece al Instituto Nacional de Salud Mental. Sí. Usted atiende directamente en Z, Correcto. que es donde se da el tratamiento de adictos para recuperar su vida, reeducar a los adictos. Allí, ¿cuántos panameños son atendidos por el consumo de esta droga, de fentanilo? Ninguno. Ninguno. En los últimos 5 años te puedo tirar, no hemos recibido nada. Para hacer un corte en los últimos años, ninguno, ni un solo paciente. Esto indicaría que el mercado está fuera, entonces, doctor. Mire, la sustancia conocida como fentanilo es tan variable porque no se puede medir de manera puntual. Una pequeña cantidad puede traer un efecto grandísimo en el cuerpo del ser humano y se utiliza para cortar otras drogas, para potenciarle la potencia de la elevación que tiene la persona al momento de utilizar la droga. Es decir, el fentanilo se mezcla con cocaína, se puede mezclar con cocaína y se puede mezclar con heroína. Entonces, en este momento nosotros no conocemos si esa sustancia en Panamá se puede estar mezclando con otro tipo de sustancia ilícita como la cocaína o la heroína. ¿Esa posibilidad existe de que no lleguen por efecto de esta sustancia, pero sí en combinación o no? Sí, existe la posibilidad. Existe la posibilidad. Pero es muy, muy remota. Muy remota, porque sí. Hace años un maestro de manejo de sustancias dijo con categoría: el paciente que usa sustancia ilícita, una vez que conoce la cocaína, no quiere más nada. O sea, el poder que tiene esa sustancia es tan grande que desincentiva al que quiere otra cosa. Quedan los curiosos, los que quieren buscar nuevos efectos y nuevas experiencias combinando lo que sea. ¿Me explico? Pero realmente el usuario local está mucho más pegado de la cocaína que del fentanilo. Sí, lejos. Don Ramiro, le iba a decir, don Danilo, ¿qué me pasa? Doctor, adelante. Tengo una pregunta para el doctor y una pregunta para el exfiscal, para el licenciado. Doctor, usted como especialista en la materia, ya dijo que hay una gama de medicamentos. Dependiendo de la cantidad que señaló Hugo, yo también he escuchado cifras distintas, sabemos que No hay claridad. es considerable la cantidad. ¿Qué ocurriría? Porque esto no es algo que usted puede salir a comprarlo cuando lo necesite. O sea, no tengo esta droga para administrar a la paciente, la voy a comprar de una vez. No, hay un proceso de adquisición más complicado. ¿Cómo se las arreglan ustedes si necesitando esta droga o este tipo de droga no hay en almacén porque obtuvo otro destino? O sea, ¿cuál es el nivel de problema que tenemos para ustedes como médicos tratantes?
Y luego para usted, licenciado, si tenemos cárteles que operan, unos trabajaban con marihuana, el otro trabajaba con cocaína, el otro trabajaba con otro tipo de sustancia, con heroína. En su experiencia, ¿qué tanto estas organizaciones criminales son abiertas y dicen, no, yo no trabajo con cocaína solamente, también aquí vendo de todo? Se diversifica. Se diversifica. A ver, ¿Cuál es su experiencia en esa materia? a los dos. Bueno, Primero usted, doctor. sí, nosotros tenemos, en medicina no existen las panaceas, ni existen los productos únicos que sin ellos desapareceríamos. Y los opioides son eso. Hay una cantidad de opioides que existen en calidad de medicamentos que pueden reemplazar el uso del fentanilo, ¿verdad? Pero se usa el fentanilo en una escala de que el índice de dolor es tan grande que rebasa la tolerancia. Entonces esos son los casos menos. Eso no es un uso masivo. Tenemos muchas otras cosas, el demerol, tenemos otros productos que los médicos usamos racionalmente. Entonces no es que o fentanilo o nada. Eso está reservado para situaciones muy concretas, el perfil de dolor que realizan los, como les dije, los algiólogos, los anestesiólogos, que son los que más manejan. Y no De ahí, olviden, sí. nosotros los médicos somos personal de riesgo, Claro. ¿verdad? Porque estamos matando dolor, y podemos nosotros llegar a sentir dolor y curiosidad, y ha pasado. En el pasado, que hemos sido los primeros que han tenido problemas, y la literatura lo registra. Personal de salud es Está el primero riesgo. que se mete a veces con estos problemas. Ahora, doctor, ahí cobra sentido entonces lo que está diciendo el presidente de México. Él está buscando que los médicos dictaminen el no uso del fentanilo y que haya sustitutos. O sea, se puede. En otras palabras, se diversifican. Yo tengo entendido que el cártel de Tijuana está especializándose en fentanilo Correcto. y dejando las otras drogas. La pregunta que le dejo en el tintero, Danilo. Sí, mira, los carteles operan normalmente por rutas. Controlan territorios y controlan rutas. Recientemente en Panamá se ha visto que existe una asociación entre pandillas locales que comparten los mismos elementos que una operación de crimen organizado transnacional, como sería territorio, manejan armamento, manejan dinero producto del tráfico de sustancias ilícitas. Y estos mismos elementos los utilizan específicamente para brindárselos a organizaciones internacionales que no conocen propiamente el territorio panameño. Entonces se han visto esas asociaciones entre carteles, poderosos carteles colombianos con carteles panameños para su operatividad. Las rutas indican que las sustancias que provienen de los vegetales, como la cocaína, van con destino a Estados Unidos o Europa, y las drogas que son ya más de laboratorio son como la respuesta de Europa hacia América Latina. Entonces, es por eso que nosotros señalar que aquí existe un fuerte mercado de uso de fentanilo, pareciera que no. Ahora, no lo podemos descartar, Sí, claro. porque las organizaciones criminales se van diversificando conforme se dan las incautaciones. ¿Esto qué quiere decir? Si existen fuertes incautaciones de cocaína y existe una fiscalía, un ministerio público que se ha especializado por más de 20 años en cómo penetrar esas redes de tráfico de cocaína, los carteles pueden tratar de utilizar otras alternativas Claro. para tener un mercado más efectivo. Y leyendo sobre este tema, estaba recibiendo información de Colombia, cómo la ruta viene de norte a sur, en vez de sur a norte, que es lo más frecuente con el tema de la cocaína. En el tema fentanilo viene de arriba hacia abajo. Lo que usted dijo, una respuesta de estos países consumidores que ahora también son productores, porque aquí no hay que preocuparse si llueve o no llueve y cuidar el cultivo. Se hace en un laboratorio. Doctor, la parte preventiva, la parte educativa, la parte formativa, quiero cerrar con ese aspecto, porque hemos visto videos en las redes sociales que son impactantes. Le llaman no solamente la droga que mató a los cantantes que mencionó acá el exfiscal, sino la droga que mató a Prince, sino que también se le conoce como la droga zombie, precisamente por los efectos que causa. Háblenos un poquito de los efectos y lo que puede sucederle a una persona que por recreación o por probar, como usted dijo hace un rato, le da por consumir fentanilo. Mira, existe la variabilidad individual. Hay personas que consumen y no desarrollan estos cuadros que se presentan. O sea, el número de consumidores
es mayor que lo que ustedes ven en las calles. Eso es bien importante. Lo que yo siento, como me preguntan a nivel preventivo, en guerra avisada no muere soldado, en el sentido de que el país está obligado a que frente a lo que ha ocurrido, dotarse de antídotos y tenerlo listo, ojalá no lo requiramos. Usted se refiere a la naloxona. Correcto, naloxona. Exactamente. Exactamente, Sí. tenerlo disponible. Si no lo necesitamos no hay ningún problema, pero eso es una forma preventiva frente a que eso está, y no sabemos si está en nuestra calle o está solamente para la exportación. La otra es seguir educando, seguir diciendo pues, que el país sí tiene accesibilidad a que se aborde el tema preventivo en materia de adicción, calidad de vida, estilos de vida, que cuando los adolescentes se reúnen en algún lugar y yo les pregunto si el cuerpo humano necesita droga, todos brincan, que no, digo sí, el cuerpo humano la necesita, pero somos una máquina tan perfecta que toda la droga que nosotros necesitamos, el cuerpo es capaz de producirla a partir de los alimentos. La droga de la felicidad está en nosotros mismos. Sí, señor. Cuando nosotros metemos de fuera, colapsamos nuestros sistemas internos de respuesta y el cuerpo dice, yo no puedo con eso que tú me estás poniendo, y vienen las adicciones, vienen las dependencias, pero hay que educar realmente en que el uso de químicos debe ser lo menor posible y lo más transitorio. Eso incluye también el alcohol, porque el alcohol es una droga. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias también a usted, don Abel, por haber estado acá. Vamos a darle un toquecito a este tema adicional. Está con nosotros una ex procuradora. Con ella conversaremos sobre el curso posible de las investigaciones. Será en segundos, nada más, aquí en Debate. Ana Matilde Gómez, ex procuradora, nos acompaña. Ella también es candidata a diputada por la libre postulación. Precandidata. Con los abogados hay que usar los términos exactos, específicos. Y precandidato a la presidencia. Señor Eduardo Quiroz, a los dos, buenos días. Gracias por acompañarnos. Comencemos con este último tema que estábamos abordando en el segmento anterior. ¿Cómo dimensionamos lo que pasó en la Caja de Seguro Social con esta pérdida de hasta 19,000 dosis? Todavía no tenemos la cifra real. Sí, bueno, muy buenos días a todos los televidentes. Un saludo a los que me acompañan esta mañana. Lo primero es dejar de hablar de pérdida. Una sustancia como esta no se pierde. Esta sustancia ha sido traficada y de alguna manera el mensaje más grave que está mandando Panamá al mundo es la debilidad institucional producto de la corrupción. La corrupción en el país ha permeado todas las instituciones y el mensaje que se le ha mandado al crimen organizado desde distintos gobiernos, pero sobre todo en los últimos quinquenios, donde ha sido un desastre, es el mensaje de que en Panamá no hay controles. La debilidad institucional es un daño tan grande al sistema que esto podría colocar, por ejemplo, en el caso particular del fentanilo como droga, como sustancia controlada, colocar a Panamá en la cadena de la comercialización de estupefacientes, y digo estupefacientes porque sería de manera ilícita, porque evidentemente, si aquí no se produce, lo que le estamos diciendo al cartel o a los carteles que están negociando con estas sustancias sintéticas, es que en Panamá la debilidad institucional permite que cualquiera pueda sustraer de una institución de seguridad, o sea, una institución con altos estándares, en teoría, que debiera tener altos estándares de seguridad, una sustancia tan importante para el mercado de la droga en el mundo. Entonces, sí es muy delicado lo que ha pasado, pero sobre todo lo más delicado es eso, la fragilidad, la debilidad institucional, la descomposición, que no podemos dejar de verla unida a quienes estamos nombrando en las instituciones. Mire, cualquier funcionario público en un momento dado puede cometer un delito y se convierte en un delincuente, pero también hay delincuentes que pasan a ser servidores públicos. Entonces, esos son los mecanismos de control que hemos olvidado. ¿Cómo se entra al servicio público y para qué? Y aquí es donde se combina entonces nuestro tema, el de la política. Antes de entrar en política, quiero algo adicional. Yo sé que los tiempos judiciales de investigación no son los tiempos periodísticos, no son los tiempos de la opinión pública.
Pero siento también que en este tema se requiere algo de mayor transparencia para enviar tranquilidad a la población. ¿Usted se siente satisfecha con la velocidad de curso que llevan las investigaciones, con lo que se nos ha dicho? ¿Merecemos más todavía? ¿Dónde ubicamos esto? Mire, lo que ocurre es que yo lo puedo ver desde otra óptica distinta a la que la puede ver un periodista y el ciudadano común. Evidentemente, cuando ocurren estos casos, siempre es lo que comúnmente el ciudadano llama gato de casa. Ahí hay alguien dentro, o varias personas dentro. Y como esto no es de consumo local de manera masiva, también nos coloca en el radar internacional de los organismos de investigación internacional con los cuales Panamá tiene compromisos por las convenciones que ha firmado o asignado. Llámese DEA, ya tiene las manos aquí, es lo que ha trascendido. Es que tiene que ser, porque esto pone una alerta sobre el país de qué papel puede estar jugando Panamá en el comercio internacional ilícito del fentanilo. ¿Cuánto tiempo tomó para que algún cártel descubriera que Panamá tiene una debilidad institucional tan grande que una institución pública que de manera regular puede comprar esta sustancia controlada tiene la debilidad que se puede sacar o se puede hurtar, se pueden apropiar de una cantidad como esta? Entonces, es diferente. A ver, yo puedo observar que si yo les quiero agarrar toda la red, yo no puedo salir. Hoy que no estaban, hoy que lo identifiqué como administrador, yo sí puedo salir y decir, esto ha ocurrido, claro, pero está ahí. Porque hay que tener la sutileza de saber cuándo callar para preservar la investigación y cuándo callar para encubrir. Esa es la línea que no se debe, o sea, en la que hay que tener cuidado. Callar para preservar la investigación o callar para encubrir. La parte periodística creo que la entiendo también un poco mejor porque he estado en los últimos años vinculado al periodismo. ¿Hay algo más todavía que podemos saber para recibir algo de tranquilidad? Es decir, por lo menos las personas que estaban en primera línea, saber, oiga, ya hay X cantidad de detenidos, ya hay X cantidad de funcionarios más investigados. O sea, algo. Pero la información es tan superficial que nos deja como en el aire y de espacio al mercado negro de la especulación. Claro. Sí, buenos días a todos. Comparto lo dicho por la profesora Ana Matilde. Además, lo que agregaría es, el quiebre institucional en Panamá es tan profundo y tan grave que esto lo que hace es simplemente revelarlo de tal manera que no podemos intentar resolverlo de la misma forma como se han venido haciendo las cosas. En mi opinión, esto amerita hacer un alto, aceptar como sociedad y como país que el crimen organizado y el narcotráfico está permeando todos los componentes de nuestra sociedad, que una organización, una institución como la Caja del Seguro Social, tan noble y tan importante para el pueblo panameño, ya no solamente tiene un grave problema en su sistema de pensiones, sino que además tiene huecos por todos lados que permiten que un medicamento peligroso termine en manos del crimen organizado. Ante eso hay que hacer un alto. En mi opinión, se debe designar una comisión investigadora, cosa que permite la Constitución y la ley, que realice una investigación a fondo y rápido de esto, con absoluta transparencia, informando al país constantemente de cuál ha sido el devenir del proceso, porque no podemos seguir informándonos a cuentagota. Hoy sabemos que fue hace 5 meses, hoy sabemos que hay una vinculación con funcionarios al interno. Ahí nos dicen que son 10.000 dosis y no sabemos si 10.000 dosis son una cajita o 10.000 dosis son un contenedor. Si son 19.000 como también ha O si trascendido. son 20.000 dosis. No sabemos. Entonces, ante eso Sí. hay que exigir transparencia y que se lleve adelante un proceso de investigación distinto al proceso regular, porque si entramos en el proceso regular, y aquí nos lo podría explicar mejor la profesora, si entramos en el proceso regular, aquí tendrán 2 años y no sabremos todavía qué ha pasado. Y esto está poniendo en riesgo no solamente a la sociedad panameña, sino el prestigio internacional de Panamá. Sí, bueno, tengo que disentir un poquito en cuanto a que este tipo de delito es un delito grave y además complicado, que tiene implicaciones serias y conductas que no son sencillas. Una comisión extraordinaria fuera del sistema puede ser a lo administrativo, Eduardo. Está bien, hay que descubrir en la Caja del Seguro Social y eso debe ser con algún ente externo, porque a lo interno nos han demostrado que tienen una incapacidad total para poder controlar. Eso puede ser en lo administrativo, eso nos va a revelar cuáles son las fallas de ese sistema, que son un montón, pero ¿qué pasa con las sustancias controladas dentro de una institución? Pero la parte penal no se puede improvisar. Primero, porque eso podría precisamente dar al traste con la judicialización del caso y la posibilidad de tener condenas efectivas. Y además de cooperar internacionalmente, porque esto es una red que no es local.
esto lo único que nos sigue develando es la internacionalización del crimen en Panamá y cómo nuestras pandillas que empezaron locales han logrado tener nexos con el cartel o cártel internacional y han logrado ofrecer al servicio del crimen organizado la fragilidad institucional y el clientelismo político, o sea, la penetración de personas que no tienen una carrera, que no son del servicio público, sino que están nombradas en las instituciones. ¿Cómo llegan? Están nombradas para responder políticamente, ¿verdad? Entran en las instituciones y son los focos de fragilidad por donde sale la posibilidad de conectarse con el crimen. Don Danilo. Yo tengo que ver un poco el hecho con el ámbito en el que ustedes están. Ambos están ahorita mismo desempeñándose en el escenario político porque quieren tener representatividad de la población a distintas escalas, a escala presidencial o a escala legislativa. Mi pregunta tiene que ver con qué política usted específicamente pondría en marcha si llegase a ser presidente o si volviese a la Asamblea de Diputados. ¿Qué figura legislativa propondría usted o cumplir, o cambiar, o derogar, o mejorar, o proponer para que esto sea más eficaz? Y lo digo porque en todos los países, Estados Unidos, España, Italia, Alemania, en el que hemos tenido resultados concretos contra el crimen organizado, hemos observado que se tratan de investigaciones que duran meses y hasta años. Por eso le hago la pregunta. Permiso, ¿no? Las damos primero por aquí, rompemos la... La damos primero, pero voy yo. Como quiera, como quiera. Adelante, no se preocupe. Nuestro andamiaje jurídico, nuestro andamiaje político, constitucional, viene lastrando de hace años. Nosotros tenemos que entender que la única forma en la que vamos a poder transformar este país de fondo es entrándole de lleno a esa necesidad que tenemos pendiente hace varios lustros. Y eso implica una transformación en el tema constitucional de fondo y en las instituciones. La profesora dice, sigamos con el método de los que están ahí, de los que lo hacen. Yo no creo en las instituciones. Yo no creo que esa institución que viene constantemente permitiendo que al señor que ahora extraditaron, primero lo agarraron, lo trajeron a Panamá y ahora se fugó y de nuevo quedó en España y ahora España fue la que lo devolvió. O sea, no están haciendo su trabajo. No están haciendo su trabajo. Entonces, ante esas instituciones, yo creo que tenemos que ir a una transformación profunda donde el tema constitucional esté de primero. Segundo, verificar a fondo cuál es la calidad del servicio público que se está brindando, no solamente en las instancias de investigación y de administración de justicia, sino en el resto de las instituciones que tienen que ver con el servicio público. Y el tercero es el abordaje ético de la función pública. O sea, yo no sé en qué sociedad vivimos, pero tenemos la absoluta tranquilidad de que esos fiscales, personeros, procuradores que están haciendo las investigaciones están realmente 100% comprometidos con el país. ¿Lo están haciendo? Yo tengo profundas dudas. La forma en la que permea el narcotráfico y el crimen organizado en nuestras instituciones es por todos lados. Y en la política comparte también. las dudas? Yo creo en el trabajo que está haciendo el Ministerio Público. Es evidente que también, como toda la sociedad, el daño es sistémico, hay penetración del crimen en todas las instituciones. No me voy a llamar a la ingenuidad que no pueda haber algún fiscal que también esté que haga en eso, pero se depura el sistema. Y en el órgano judicial hemos tenido la evidencia, en la Policía Nacional también, pero son las instituciones que tenemos y tenemos que funcionar. Ahora quiero contestarle, los fenómenos sociales no se resuelven con una ley. No es una ley la que va a resolver esto. Habría un conjunto de leyes que hay que revisar, la posibilidad de tener extinción de dominio, carrera administrativa real y que se respete, la reforma constitucional que pasa necesariamente por un proceso constituyente, porque ya los parches no sirven de nada. El colapso es del modelo político. ¿Cómo vamos a resolver que los politiqueros, ¿verdad?, que quieren mantenerse en sus espacios de poder, no sigan nombrando personas que ellos no saben ni quiénes son, ni para qué sirven, ni a quién sirven, que están vinculados al crimen, pero que les sirven bien porque necesitan cantidad y no calidad? Y esas son las personas que pues mandan las cartas al seguro, mandan las cartas a las instituciones para que los nombren. Y así están penetrados de la manera más simple, más sencilla. Entonces es una cantidad de, o sea, una reforma integral que hay que hacer, que pasa necesariamente también por cambiar los actores. Porque es que si los actores no cambian, ellos mismos siguen bloqueando que no haya ley de extinción de dominio, que no haya leyes de transparencia, que no haya penas altas o graves, etcétera, etcétera. Y hay un denominador común,
cambio constitucional. No hay la menor duda. Sin duda. La Ahora, transformación esta es como una profunda necesita letanía que eso. tenemos desde hace varias campañas presidenciales. Bueno, pero por supuesto esto tiene resistencia. Tiene resistencia en los factores de poder que se han visto beneficiados de la fragilidad institucional que tenemos. Porque solamente el que lucra de lo malo que hay es el que dice que todo se quede Que le como Y está. ante cosa la que- gravedad del problema, la pregunta es, ¿estas instituciones y esas personas que están rigiendo estas instituciones van a poder llevar adelante la transformación que necesitamos? Probablemente la respuesta es no, o seguramente la respuesta es no. Y ante eso tenemos entonces que tomar medidas extraordinarias. En mi opinión, este caso del medicamento peligroso, el fentanilo, que se lo han robado para dárselo al crimen organizado, y ahí vamos a llegar, no puede esperar que las instituciones funcionen como hay, que quede permeada, que un fiscal termine respondiendo a los intereses de esta gente, como vienen Pero 4 tampoco se administraciones puede diciéndolo. improvisar, tampoco Tenemos se puede que tener un improvisar resultado porque rápido. estos casos no dan resultados rápidos. Lo importante no es que sea rápido, es que sea contundente, que sea efectivo, que devele y contribuye a romper todo el sistema. Es que esto no es una persona actuando. Y si yo a esa persona mañana hago, sí, fue Eduardo Quiroz y aquí lo tengo y lo agarré preso y ya lo tengo, él se fue de la justicia porque yo estoy dando información que lo único que contribuye es a que la gente se limpie, borre la evidencia y se va. Ahora, hay calidad de información que detiene el mercado negro de la información. Es Y ese eso es con lo que saber estamos cómo- luchando. es hay que ese saber. mismo luchando en este Ministerio momento. Público que nos ha engañado por 5 meses. No le dijo al país ni siquiera que estaban investigando. No, pero eso no es que nos están engañando. Eduardo, perdóname que, No, pero ante la ese no gravedad es el deber de del eso- Ministerio Público. El primer deber es el de la Caja del Seguro Social, que administrativamente sí puede informar de eso que ellos podían considerar una pérdida Pero en ni su momento. siquiera la caja Ni fue la que siquiera, lo dijo. ni siquiera. Ninguno Eso- de los dos. Eso sí es cuestionable. ninguno de los dos. Pero no le corresponde a un fiscal en una etapa primaria de investigación, cuando lo que puede hacer es servir al crimen organizado, salir a informar cosas que pueden desviar su investigación o dañar su investigación. Estos minutos finales yo quiero hablar un poquito de cómo va la campaña de ambos, porque ustedes están montados en un barco que no es cosa fácil. Comencemos con el tema presidencial. Aquí estoy revisando la actualización y usted pasó de 4º lugar a 5º lugar, don Eduardo Antonio Quiroz Bernal. La señora Maribel Gordón ya está por encima de usted en la búsqueda de firmas. Y por encima está Francisco Carreira, Melitón Arrocha y encima Zulay Rodríguez. La carrera está dura. No, la carrera está interesante y además de eso revelando más de lo que veníamos diciendo y parte de la razón de ser, y en eso yo le tengo profunda admiración a la profesora Ana Matilde Gómez, en el sentido de que ella ha abierto trocha en este camino de la lucha de abrir espacio a los candidatos independientes. Lo que está revelando es que el sistema no está hecho para respaldar las candidaturas de libre postulación, que el sistema es para promover la partidocracia y que lo de la libre postulación es como un parche que van resolviendo en el camino, en el que hemos tenido que luchar no solamente contra normas que no están hechas para dar equidad al proceso, sino contra la tecnología, contra las aplicaciones, contra las herramientas. Hemos tenido que luchar contra el clientelismo, contra el que el Tribunal Electoral haya permitido que miembros de partidos políticos estén participando como candidatos independientes. He tenido que luchar contra una institución, vemos al tema institucional, que no salvaguarda la equidad del proceso. En el proceso, yo a finales del año pasado le planteé al Tribunal Electoral que pusiera delegados electorales en los kioscos donde los ciudadanos pueden hacer firmas. Me dijeron a partir del 2 de enero, usted estaba en esa reunión. Yo lo pedí también. A partir del 2 de enero va a haber, no un delegado, van a haber funcionarios del Tribunal Electoral. Estamos a mediados de marzo y nunca llegaron los ¿Esto a quién funcionarios. beneficia y a quién perjudica? Entonces, que no se ante tomen ese estas medidas. proceso- Al que ante está ese haciendo las proceso- trampas, es que el sistema está plagado de lo que está plagado la sociedad panameña, de una crisis de valores profundas, y la política no iba a escapar a esto. Al contrario, la política es la que ha servido a esta sociedad en descomposición. Una cantidad de zancadillas que hay que estar salvando cada día y el propio sistema que no está resguardado para esas trampas. Los kioscos son lugares en los que se aprovechan aquellos que están... Mire, el que es delincuente, el que es maleante, no importa cómo se disfrace, si de independiente, si de partido, no importa el color que agarre, va a hacer su maleantería. Y eso es lo que están haciendo en el proceso. Es un proceso que trae un desgaste enorme, ¿verdad? Que nos pone a depredarnos entre nosotros mismos con una cantidad de personas buscando firmas
definitivamente que algunos de ellos están dispuestos a hacer lo que sea Hombre, para llegar. A eso le quiero sí, sumar, sí. a eso le quiero sumar brevemente Sí. el tema de que entonces terminamos en una campaña en que estamos viendo de quién tiene más activistas, quién tiene más recursos, quién tiene más plata para producir más firmas y no en el debate de las ideas, en el debate de las propuestas, en el debate de las trayectorias, de la hoja de vida de los candidatos. Claro, oiga, y cierro con el circuito 8-3 porque usted sí va a la cabeza, pero ahí pisándole los talones, por menos de 100 No, firmas y- está el señor José Luis Fusa y cerquitita Walkiria Aurora Chandler y cerquitita Samantha Claire Acres. Este circuito está bien peleado. Es muy reñida, una contienda en la que no se pueden estar cantando victorias parciales porque esto todavía faltan Exactamente. 5 meses para seguir en esto y hay que seguir haciendo Qué conciencia, desgastante. gastando zapatos, gastando saliva, los que hacemos política de la manera buena, de los que hemos logrado que esas personas puedan sumarse a este esfuerzo sin recibir nada a cambio, pero luchando contra un sistema que está perverso, que está pervertido, que está descompuesto, en el que hay mucho pago y metido las bolsas de comida, el dinero, Sí. Oiga, ¿y La usted tendrá amenaza. gasolina para remontar? Porque se nos ha ido bajando del primero, segundo, tercero y ya está en quinto. ¿Tendrá? Como ¿Sí o no? acaba de decir la profesora que tiene mucha experiencia en esto no se cuenta hasta que se termina. Así que hay espacio para eso. Lo que yo sí hago es un llamado y exijo al Tribunal Electoral que convoque a un debate a todos los niveles. Yo creo que sería interesantísimo en el 8-3 tener un debate entre los precandidatos, igual en el caso presidencial. Hagamos de esta contienda una contienda de ideas, de propuestas, de conocer la trayectoria de los candidatos y no de quién tiene más recursos o más chequera. Gracias a los dos por habernos acompañado esta mañana. Hacemos una pausa. El análisis de lo que ha pasado esta semana. Anoche hubo cabalgata en Chiriquí. Estuvo eso plagado de políticos. Vamos a hacer análisis de la semana y también hay un elemento que vino así como a mover el tablero de fichas en el tema presidencial. Martín Torrijos, ¿qué impacto ha tenido? El punto de vista de José Stout en segundos nada más. Don José Stout nos acompaña. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Hombre, hemos ocupado en gran medida parte del inicio del programa hoy hablar del fentanilo porque al final el ejercicio de gobierno es un ejercicio político. Así es. Y se está pidiendo, entre otras cosas, la renuncia del director general de la Caja de Seguro Social, investigaciones administrativas y demás. Este tipo de situaciones, al final, ¿quién paga los platos rotos en materia política? Bueno, en materia política, a ver, la política es una actividad que impacta a la sociedad, ¿verdad? Aquí los que vamos a pagar los platos rotos somos los ciudadanos. Esos son los que pagamos los platos rotos de esta cosa tan terrible, ¿no? Y lo del fentanilo es una expresión más de la descomposición de las instituciones del país. La Caja de Seguro Social, como todos sabemos, atraviesa una situación realmente, yo hasta me atrevería a utilizar la palabra de catastrófica, porque ausencia de medicamentos importantes que requiere la población que los paga por adelantado, esos medicamentos, no se resuelve el problema de los precios en las farmacias, la atención, no digo yo que la atención médico-paciente, pero el proceso es malísimo, le dan a usted citas para dentro de 6 meses, dentro de 4 meses y hasta de más. Eso es una situación catastrófica desde el punto de vista de la salud. Y si además se producen estas pérdidas, acuérdense, gravísimas, gravísimas, esto tiene que tener consecuencias, esto no puede ser, y además tiene que tener consecuencias políticas. Es decir, esto no puede ser simplemente, nos las robaron, descubrimos quién se lo robó y lo votamos. No, 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 es que aquí hay un responsable de la institución y hay una junta directiva que no adopta posiciones de ningún tipo, con lo que desde arriba hacia abajo está descompuesta la institución. Ahora, eso es lo que debería pasar. Eso es lo que debería Pero no pasar. es lo que pasa en Panamá. Yo recuerdo que Francia se escapó un reo de una cárcel. El director penitenciario puso su cargo a disposición. Bueno, acá puso su cargo a disposición. Allá no, allá renunció porque uno se fugó. Acá en Panamá no necesariamente es así. No, porque en Francia, por ejemplo, hay una cuestión que es muy importante, que es que los gobiernos responden a concepciones ideológicas y concepciones políticas, ¿verdad? ¿Acá qué se responde? Aquí se responde al control del presupuesto general del Estado.
¿verdad? Que son algo así como 150.000 millones de dólares en un quinquenio. Es el que hay para mí vestido de legalidad. Así es. Y a eso es la disputa. Por eso usted no ve que la disputa aquí sea yo planteo esto para el seguro, yo planteo esto para la educación. No, no, aquí simplemente yo lo voy a resolver todo, hay que cambiar esto, pero nadie dice cómo lo va a cambiar, etcétera, etcétera. Don Aquí- Danilo. Don Danilo, por Los favor. actores políticos en Panamá tradicionalmente apuestan al argumento personal, al argumento, lo que en latín se dice ad hominem, y no a los argumentos de fondo. ¿Para qué quieren el poder? ¿Para qué quieren llegar al poder? Así es. ¿Cree usted que hay alguna propuesta política de las tantas que quieren llegar a ser candidatos hoy día que esté diciendo para qué quiere llegar al poder? Bueno, yo le voy a decir, y por adelantado advierto que yo hago un esfuerzo por ser objetivo, hago un esfuerzo por ser objetivo. Yo la única precandidato o aspirante a ser candidato que he oído decir para qué quiere el poder es al expresidente Martín Torrijos. Es el único que ha dicho que hay que rescatar el país. El otro día, porque estoy escuchándolo con mucha atención, porque ha revuelto el escenario electoral, efectivamente, ¿verdad? Antes de su aparición teníamos más o menos un cuadro de cómo iban más o menos a desarrollarse las elecciones y su aparición lo ha trastocado todo. Y efectivamente está hablando de cambios constitucionales, está hablando de que las medidas anteriores para resolver el problema de la seguridad social no son las adecuadas para hoy. Es decir, está haciendo planteamientos, se pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con ellos, pero es la única persona, porque todos los demás, el candidato del señor vicepresidente Gabriel Carrizo no ha dicho una sola palabra de para qué quiere el poder, no ha dicho nada. Rómulo Rux tampoco, dicen generalidades, ¿verdad? Y así podría mencionarle que no viene al caso los distintos dirigentes políticos Ahora, que en este momento el silencio están. del vicepresidente, por ejemplo, ¿qué le transmite a usted? Bueno, el silencio del vicepresidente lo que me transmite es que más de lo mismo, es decir, no hay otra cosa, es decir, él lo que pretende continuar es con lo que hay, con lo que han hecho en estos 3 años y medio, casi 4. Porque no hay propuesta, no hay proyecto distinto a lo que han hecho. Y como lo que han hecho no requiere de propuesta ni de proyecto, el silencio es lo que corresponde. ¿Y lo que ha hecho este gobierno le alcanza para repetir en el poder? Hombre, yo lo veo realmente muy difícil, ¿no? Hay una tradición histórica electoral de no repetición de los gobiernos, o sea, los ciudadanos, los electores, votando por la oposición, se sacan el clavo, como dicen en Panamá, es decir, por todas sus insatisfacciones, que todos los gobiernos las generan, no vamos a decir ahora que las genera un solo gobierno. Los electores tienen la costumbre de votar por la oposición. Eso ya es un obstáculo importantísimo. Luego, además, piense usted que está hoy internamente dividido el PRD de una manera que no lo ha estado antes. Ahora tiene 3 candidatos, 3 candidaturas, que además están haciendo gravísimas acusaciones contra la dirección del partido e incluso contra el Poder Ejecutivo. O sea que si estas candidaturas aspirantes perdieran las elecciones internas, eso no se va a quedar así. O sea, aquí ya hay heridas muy difíciles de sanar. Es muy decir, difíciles. ¿usted prevé que el PRD se divida aún más? Sí, yo sí. Esa posibilidad existe, evidentemente. Ajá. Ahora bien, ahora que usted hablaba de que no se repite en el poder, en democracia tampoco ha habido reelección, ni siquiera en su tiempo. Por ejemplo, el señor Endara, que trató de a su tiempo constitucional volver, la gente lo quería mucho, le sonreía mucho, pero no le dio el voto. Así de sencillo. Así es. ¿Martín Torrijos puede cambiar la historia? ¿RM puede cambiar la historia? Bueno, mire, son 2 figuras muy especiales, ¿no? No cabe duda que Ricardo Martinelli, como ha sido victimizado
largamente victimizado y tiene en este momento un porcentaje de votación de la población importante. Yo no sé cuál es, podemos hasta engañarnos, pero no cabe duda que es importante. Y en el caso de Martín Torrijos, la fuerza que puede tener su candidatura es que si usted mira el panorama electoral y la descomposición del sistema político, como hace un momento decían aquí unos invitados, claro, lo deja como un corredor fresco en la cancha. Sí, o sea, aunque haya sido presidente, y además está diciendo cosas que no se han dicho, seamos en eso lo más objetivo posible. O sea, la crítica que él está haciendo a la dirección del PRD no se ha hecho jamás por nadie, nunca. Una crítica durísima. Oiga, de allí que gente de su partido utilice un estribillo de traidor y de traidor al partido que fundó su padre. Ahora, ¿ese argumento les alcanzará para afectar lo que está impactando en la opinión pública a Martín Torrijos? Bueno, yo me puedo equivocar como todo ser humano, pero no lo creo. Y no lo creo porque evidentemente está diciendo cosas que son objetivas para la enorme militancia que tiene el PRD. Don Danilo. No es la primera vez que pasa eso en Panamá. Le pasó a Arnulfo Arias. Yo recuerdo haber escuchado a Arnulfo Arias hablar barbaridades del partido que le había quitado o que había quedado con el nombre de él. El partido panameñista que él no respaldaba, las cosas que dijo fueron terribles. Le pasó a Guillermo Endara. Guillermo Endara corre primero con Solidaridad y después crea su propio partido que se llamó Vanguardia Moral de la Patria. Exacto. Curiosamente, Guillermo Endara hizo una denuncia hace como 3 lustros atrás y dijo que este país corría el riesgo de estar entregado a una plutocracia a la que no se le iba a poder quitar el poder. ¿Cree usted que Guillermo Endara se mantuvo en lo cierto o se equivocó o se quedó corto? ¿Cómo se ubica con respecto a esa predicción que él hizo hace casi 2 décadas? Bueno, yo le diré, Danilo, que efectivamente creo que Guillermo Endara se acercó mucho a lo que ocurrió en el país, ¿verdad? O sea, este es un país de un Producto Interno Bruto de 76.000 millones de dólares, pero nadie explica que eso es el monto de la riqueza que generamos, no el monto de la riqueza que distribuimos. O sea, aquí se genera mucha riqueza y al mismo tiempo mucha pobreza. Los sistemas de educación, de salud, etcétera, están prácticamente descompuestos, por así decirlo, ¿verdad? Nuestra juventud, el desempleo la azota, es un azote de desempleo el que está sufriendo la juventud y no solo es por la pandemia, eso ya venía de arrastre, se ha agravado a partir de la pandemia, pero venía de arrastre. Y así podríamos ir describiendo, ya no somos capaces ni de recoger la basura. Y eso que seguimos generando por ejemplo, hoy mismo, esta mañana leía que efectivamente en el 2022 el Producto Interno Bruto del país creció 2 dígitos, más del 10%. Eso es una barbaridad. Ni la República Popular China, ni ningún país del mundo, no de América Central, no de Centroamérica, de América Latina, del mundo ha crecido tanto como Panamá. Es decir, ha generado tanta riqueza como Panamá. Pero en cambio somos el 6º o 7º país del mundo de mayor desbalance en la distribución de esa enorme riqueza. Hombre, esta semana nos tocó presentar un especial, una entrega especial, se llamaba Vivir sin el agua nuestra de cada día. Los niños de calle 50 Gunanega que se bañan en un río llena de aguas lixiviadas de Cerro Patacón. O sea, eso nos pone de ese Panamá versus este de los 2 dígitos. Pero en fin, quiero seguir analizando las figuras políticas y la realidad hoy de cara a las elecciones, aunque el doctor Carlos Abadía me dijo el viernes en Radiografía que nadie es presidente 1 año y medio antes de las elecciones. Y eso es una verdad. Sin embargo, las encuestas ponen a don Ricardo Martinelli a la cabeza. Eso es un hecho político. Sin embargo, hoy domingo, el Partido Cambio Democrático, partido fundado por el señor Martinelli, tiene una serie de elecciones que de alguna manera van a revelarnos cuál es el músculo político de don Ricardo. O sea,
es un punto de vista muy personal, yo no sé cuál es el suyo, pero el mío es que el protagonista principal aquí es don Ricardo Martinelli, que ha estado moviendo los hilos de las elecciones, y se verá entonces en el resultado de las elecciones de hoy qué tanto músculo tiene, si las encuestas realmente se compadecen con la realidad. O sea, para mí don Rómulo y doña Yanivel son actores, pero el principal es don Ricardo. Ahí eso es lo que se va a medir. ¿O usted tiene una lectura distinta? No, en absoluto, en absoluto. O sea, evidentemente Ricardo Martinelli ha puesto, digamos, toda su fuerza, toda su capacidad financiera, política, etcétera, a favor de Yanivel para ver de derrocar de la presidencia a Rómulo Rux, controlar ese partido y sumarlo a sus huestes. Por lo tanto, efectivamente, este domingo esa batalla va a ser muy importante para el futuro electoral del país. O sea, vamos a empezar a saber un poco cómo se va a situar la situación de los partidos políticos en Panamá, porque en este momento hay muchas incógnitas, incluso incógnitas con el propio don Ricardo Martinelli. ¿Qué va a pasar con Ricardo Martinelli? ¿Podrá correr? ¿Será condenado en alguno de los juicios que le esperan? No lo sabemos. Y mientras no despejemos esas incógnitas, no sabremos efectivamente qué es lo que vamos a tener para el 2024. Don Danilo. Hubo distingue entre actores de reparto y actores principales. Y actores principales. Si usted pone como actor principal... La cogió clarita, Sí, esa sí, es. exacto. Son actores, pero hay uno principal Sí, y hay los de dos de reparto reparto. y principal, exacto. Sí. Si usted pone por un lado al señor Martinelli como un actor principal, por otro lado, ¿a quién más ve como un actor principal? Bueno, evidentemente, dependiendo cómo salga este domingo, a Rómulo Rux es un actor principal, no cabe duda. Se le están acercando diversos partidos para intentar construir una gran alianza de oposición, eso es evidente. Pero están negociando ahorita mismo sobre el 100% de nada. Bueno, claro, porque el domingo Hoy, puede sí. ser que el billete no sea ganador, o sea, que no le toquen el los números. lunes, en todo caso el lunes. Sí, exacto. Ahora, partiendo de ese hecho, y sabiendo que usted nos habló del PRD dividido, aquí el escenario es, si pierde Rómulo, ¿se divide Cambio Democrático o sigue como un solo as al señor? No, yo pienso que se divide. Se divide. Yo pienso que se divide. Pero igual si gana. O sea, no importa qué pase, sí, de todas maneras se dividiría. de porque todos modos, no veo, la a los cara actores, de no veo a los actores de reparto quedándose en esa... punto a su favor. Efectivamente. Por lo tanto, lo que es importante saber es esos porcentajes de la derrota o de la victoria del domingo, porque eso es lo que nos dirá qué porcentaje se puede ir. Es decir, el lunes vamos a tener... Mañana lunes vamos a tener un cambio democrático de todas formas dividido. Así es. No importa lo que pase. Lo que sí vamos a tener bien claro es quién es actor de reparto y quién es actor principal. Exacto. Ahora sí, y lo van a decir los votos. Exactamente. Eso es un paso importante en la clarificación electoral que requiere el país cuanto antes, ¿verdad? Porque eso impacta incluso la pretensión de Martín Torrijos. Depende de lo que ocurra ahí. Ayúdame a entender eso. Bueno, es evidente. Si Rómulo Rux sale muy, no digamos que pierda, vamos a decir, sale muy debilitado de esa contienda de hoy, y el señor Martín Torrijos está planteando que lo que quiere también es un acuerdo para construir una gran alianza electoral de oposición, ahí chocan dos intereses muy similares. Entonces, ¿quién es capaz de encabezar esa encuesta? El que más fuerza tenga, o el que más fuerza demuestre. O sea, si Rómulo Rux muestra debilidad en lo que está ocurriendo ya hoy, eso también lo debilita para encabezar esa posible gran encuesta, gran alianza. O sea, Martín Torrijos puede recoger muertos y heridos de las otras batallas, es lo que usted me está planteando. Sí, cómo no. Por eso le digo, aquí hay muchos interrogantes todavía por despejar. Oye, y los muertos y heridos que quedarán de la batalla de los independientes, porque lo que vemos en el tema de la libre postulación es una cosa tremenda, ¿no? ¿Quién recogerá todo eso? ¿Quién capitalizará todo eso? ¿El partido de los independientes, que es otro camino? Wow. Bueno, o algunos volverán a sus partidos originales. Yo ayer escuchaba a Juan Diego Vázquez, el diputado,
Y no decía Juan Diego Vázquez que todo lo que dijo era negar la posibilidad de una alianza con Otro Camino. Esto lo dijo ayer, o sea, clarísimo. Le cerró el camino a Otro Camino. Ya se lo cerró a RM aquí, ya se lo cerró a Gaby Carrizo aquí. Ya veremos qué camino sigue. Dijo que eso no estaba ni siquiera siendo contemplado. Gracias, señor Stott, por haber estado acá. Nos seguimos entreteniendo con el tema político. Vamos a seguir conversando sobre el tema político. Viene el doctor Francisco Sánchez Cárdenas, que ha sido una voz contestataria dentro del PRD durante esta administración. Así que en segundos conversamos con él aquí en Debate Abierto. Seguimos hablando del panorama político. Se suma el doctor Francisco Sánchez Cárdenas. ¿Cómo está, doctor? Aquí, pues, visitándolos nuevamente. Bueno, pero tenía rato de no pasar por acá. Y han pasado muchas cosas. Por ejemplo, esta fotografía ha dado vueltas por ahí y quiero tener, ¿cómo es que decía mi abuela? Cuentas claras, chocolate espeso. Dice que dicen por ahí, el mercado negro de la información, que esta es la Junta Asesora de don Gaby Carrizo. Y mirándolo bien, usted está allá atrás, al fondo, detrás del presidente Pérez Valladares y del señor Spiegel. Ahí lo reconocí. Yo no lo había visto, pero me dijeron, mira, ahí está en la foto. Usted forma parte de la Junta Asesora de Gaby Carrizo. Sí, yo estoy ahí, pero no estoy detrás del doctor A Valladares. ver, no es allá atrás donde está, lo ubico estoy mal. detrás creo, de aquí a allá veo como que estoy detrás del expresidente Aristides Royo. Sí, allá atrás, aquí está. Mire. Sí, mira, esa fue una reunión. Yo pertenezco a un grupo de exfuncionarios del gobierno del doctor Ernesto Pérez Valladares, un grupo que se llama Apache. Ajá. Y nos invitaron a un almuerzo en un restaurante de la localidad. Y en ese almuerzo se presentó el señor vicepresidente de la República. Y el almuerzo era a raíz de la celebración de un aniversario más de la formación del Partido Revolucionario Democrático. Y esa no es ninguna junta asesora, eso fue una reunión de un grupo al cual asistió el vicepresidente de la República. ¿Y usted no está con la campaña de Gaby Carrizo? ¿Lo está asesorando, lo está ayudando, lo está empujando? Yo ayudo a todos los miembros del partido que necesiten mi ayuda, y si el señor Carrizo requiere mi ayuda, yo lo ayudaría, y si los otros precandidatos que existen quieren mi ayuda, porque yo soy un hombre de partido y no soy un hombre de personas. Yo ayudo a mi partido. ¿Y los de su partido que corren, aunque no sea por su partido, como Martín, si requiere de su ayuda? Bueno, ese es un caso muy, muy, muy interesante que hay que analizarlo muy bien. Cae mal y a veces se le encuentra razón por la cual el compañero Martín ha tomado ese paso tan valiente, digo yo. Si yo hago un análisis de qué ha sido nuestro partido en los últimos años, ¿verdad? Yo me doy cuenta que este partido ha perdido la noción de ser, ha perdido su norte, ha perdido su contacto con el resto de la ciudadanía. Y de esto ya se venían sintiendo síntomas desde hace mucho tiempo, ¿eh? Nosotros perdimos las elecciones con Carlos Duque, la perdimos feamente. Nosotros ganamos las elecciones de Nicolás Ardito Barleta muy apretadamente. Muy fraudulentamente, dicen algunos. Muy apretadamente. Okay. Vamos a decirlo aritméticamente, por 1713 votos. Entonces, todo eso te indica que dentro del partido desde hace mucho tiempo viene evolucionando una serie de cosas que van tirando hacia la resistencia y la fortaleza del partido, la van bajando. Y si tú ves cómo perdimos las elecciones con Juan Carlos Navarro, ¿verdad? Eso indica de que algo está pasando en el partido. Y si tú ves las elecciones donde el compañero Nito Cortizo ganó, yo me pregunto que si no hubiésemos tenido los votos del Molirena, si hubiésemos ganado. Entonces, algo está pasando dentro del partido que ha llevado a que mucha gente, no solamente Martín Torrijos, mucha gente sienta que ya el partido está dividido. Eso no podemos menospreciarlo. Entonces, yo creo que el compañero Martín Torrijos lo que está expresando es la esperanza de poder rehacer el partido una vez se logre
llegar a la presidencia nuevamente. La frase de don Cristiano sobre este tema me pareció interesante porque él decía, los problemas de la casa se arreglan dentro de la casa, no fuera de la familia. ¿Le da algún nivel de razón a don Cristiano o no? Sí, yo sí creo que los problemas de la casa se deben arreglar dentro de la casa. El problema es cuando en la casa se te mete gente que no vela porque la casa funcione como debe funcionar. ¿Quiénes son esos que se han metido en la casa para Yo no creo velar? que eso está verdaderamente demostrado que a partir del año 2011, ¿verdad? Cuando Ricardo Martinelli metió sus manos y sus recursos dentro del Partido Revolucionario Democrático, que deshizo la bancada que teníamos nosotros, que compró prácticamente un comité ejecutivo nacional y vimos las consecuencias de haber comprado ese comité ejecutivo nacional en las elecciones donde perdimos con Juan Carlos Navarro. Entonces, son cosas que te dicen que sí, es bueno lavar los trapos en la casa, pero es cuando todo el conglomerado de la casa tiene un objetivo y no tiene el objetivo común y el objetivo independiente de cada uno de los miembros de la casa. Ahora, ayúdeme a ubicarlo para que don Danilo tome la palabra, porque usted dice, voy a apoyar a cualquier candidato del PRD que busque mi ayuda, yo estoy para apoyarlo, pero le está dando la razón a los argumentos a don Martín. Entonces, No, Martín ni sí ni no, pero todo lo contrario. ¿Dónde lo ubicamos, Martín doctor? también tiene muchas cosas que explicar dentro del partido. Por ejemplo. ¿Por qué vamos a entrar en esos detalles? Por eso estamos aquí, este debate abierto, es para eso precisamente. Vamos a esperar que se inicie el debate y yo estoy seguro que los precandidatos van a preguntarle a Martín sobre ciertas cosas y Martín le va a preguntarle a los precandidatos sobre otras cosas. Entonces, ese es lo que el debate que trae en la primaria. La fórmula de Martín fue distinta. Él dijo, para arreglar el partido, primero vamos a rescatar, para rescatar el partido, primero rescatemos al país. Así que cuestión de óptica. Es que yo creo, Hugo, que el daño político que se le ha hecho al país desde la época de Ricardo Martinelli ha sido verdaderamente inconmensurable. Es un daño que no afectó solamente al PRD, es un daño que afectó a la sociedad en general, es un daño que afectó a todos los partidos políticos de este país, donde se elevó a una supremacía del clientelismo de una forma escandalosa. Entonces yo sí creo que es necesario desde la presidencia de la República arreglar el desarrollo político del país. Yo creo, por ejemplo, que el Tribunal Electoral no debe ser un mero contador de votos, no debe ser solamente un repartidor de subsidios. Yo creo que el Tribunal Electoral tiene una función docente en política muy importante que no la está llevando a cabo. Son cosas que hay que arreglar. Yo creo que la Asamblea Nacional tiene que elegirse de una forma muy diferente los diputados que tenemos. Yo creo que, gracias a Dios, en el gobierno de Nito Cortizo se han tomado reparaciones en el órgano judicial muy importantes y estamos viendo ya pero hay que seguir. El órgano judicial no es solamente la Corte Suprema de Justicia, hay que ver qué está pasando con los tribunales superiores, con los tribunales básicos. Todas esas cosas son necesarias que se hagan porque el país está en una situación de desconfianza debido al alto grado de corrupción y al alto grado de clientelismo que existe en la política y creo que por ese camino que vamos andando, a pesar de que este es un país maravilloso, un país que tiene la capacidad para recuperarse de cualquier evento, como lo que hemos pasado con la pandemia y lo que hemos pasado a través de la crisis económica que se desarrolla por la pandemia y por la guerra de Ucrania, el país va desarrollándose, va creciendo. Entonces, este es un país muy, muy maravilloso y de gente muy maravillosa. Lo malo es cuando las decisiones se toman en lugares que no deben tomarse y se toman decisiones muy malas. Don Danilo. Hay tantas cosas de preguntarle a alguien como usted. Y más después de esa respuesta. Que tengo que hacer un decantado, pero así finísimo, para poder aprovecharlo. Yo he dicho anteriormente que el PRD sufre de obesidad política. Y lo digo porque el PRD lo ha apostado todo a su tamaño. 700.000 miembros, más de 700.000 inscritos, y descuidó otras cosas. Y lo que antes yo llamé musculatura política del PRD, ahora lo llamo eso, ¿no? Obesidad, y por ejemplo es un partido lento, es un partido desencajado, es un partido con una serie de crisis, unas sobrepuestas sobre las otras. Una crisis de liderazgo, una crisis de estructura y una crisis de contenido. Comenzó siendo un partido muy, muy abierto, muy permeable a la socialdemocracia, se pasó a la derecha y, en fin, a su criterio. Y quiero agarrarlo por lo que dijo.
que el partido está en situación precaria, pero es que porque me pareció escuchar, y quiero ratificarme en eso, que el partido ha sido víctima de precarismo, o sea, ha sido asaltado desde afuera. Si el partido ha sido invadido por intereses no perredistas, ¿qué grado de control tiene el perredista de hoy sobre lo que ocurre domésticamente en su partido? O sea, ¿hay realmente injerencia extraperredista en el PRD? Mira, Danilo, yo creo que si lo ves desde ese punto de vista es un poquito circunscrita tu manera de pensar. Yo creo que la política panameña en general, ahora mismo sácame un partido que tenga un programa, que tenga una ideología, que sea fiel a esa ideología, sácame un partido que muestre esa característica que tú le pides al PRD. Claro, el PRD es un partido grande, por algo es grande. Digo, y se nota más lo que es más grande. Claro, entonces yo creo que no hay que verlo como que es el PRD solamente el que... Si queremos a este país, queremos arreglar este país, veámoslo como es. Veamos lo que los otros partidos, por no mencionar nombres, están en las mismas y están en peores condiciones. Comparto su opinión, pero veamos un poco a lo que usted se refirió. La injerencia extra-PRD es real. ¿Forma parte de esa debacle, de esa crisis que se está viviendo el PRD? Es que la injerencia extra-PRD es la injerencia extra-Molirena, la injerencia extra otros partidos, para no seguir mencionando, porque hay intereses muy marcados fuera de los partidos políticos que quieren tener un control de dichos partidos, de los partidos políticos para sus fines, para sus propios intereses. Entonces, estamos sufriendo de eso a nivel de toda la política panameña. Ahora, cuando usted habló de injerencia, hace unos segundos usted le puso nombre y apellido. Usted dijo Ricardo Martinelli. Ahora que está hablando de injerencia, ¿está hablando exactamente del mismo personaje? Del mismo personaje a través de gente que dentro de mi partido le han servido a Ricardo Martinelli. ¿Y en todos los partidos? Porque ahora mencionó a todos los partidos. Casi todos los partidos. ¿Qué está haciendo Ricardo Martinelli con Cambio Democrático? ¿Verdad? ¿Qué está haciendo Ricardo Martinelli? Oye, a propósito de Cambio Democrático, hoy Cambio Democrático tiene unas elecciones internas y aquí hemos ya hablado en los segmentos anteriores, mi punto de vista muy personal, es que lo que se va a demostrar es si hay liderazgo o no de Ricardo Martinelli, qué tanto músculo hay, injerencia como usted lo llama ahora, porque si pierde ya nivel, pierde el señor Ricardo Martinelli, es decir, no va a haber una concordancia entre las cifras que nos están mostrando y la realidad, o usted tiene una óptica diferente. Yo en este tema de otros partidos no me gusta meterme. Pero me entretiene. La política panameña está en una fase de incertidumbre increíble. Yo nunca había visto una fase de tanta duda, de tanta poca credibilidad en los políticos como la que estamos viviendo ahora mismo. Y creo que qué va a pasar en esos partidos que tienen eventos internos es cuestión de ellos y el tiempo nos dirá quién tiene la mano metida y si la pudo meter a fondo. Don Danilo. No es la primera vez que el PRD ha vivido un momento de crisis como este en el sentido de liderazgo. El PRD ha tenido historias de liderazgos, de caídas de liderazgos profundas, ¿no? Desde el buen salto de Rubén hasta el momento actual. Después de la votación por el referendo de la posibilidad de que el presidente se reeligiera, se sintió también que hubo cierto vacío. Pero a la crisis de liderazgo se le sobrepone una crisis estructural. Me da la impresión a mí como observador que el PRD se ha convertido en un partido de feudos. ¿Comparte esa opinión o tiene acuerdos con esta opinión? Mira, yo sí creo que cuando se pierde la orientación, ¿verdad? El objetivo, se pierde la meta hacia la cual debía caminar el PRD y cualquier otro partido, entonces aparecen otras variantes dentro de los partidos que van a tener sus propios intereses, van a tener sus propias metas y empiezan a enredar el objetivo por el cual se fundamentó un partido. Pero y gracias, en el año 2011 lo canté en el Congreso que se realizó, que no podíamos permitir
que el comité ejecutivo del partido fuese dominado por diputados. Y no lo dije porque yo crea que eso me iluminó, algo me iluminó. No, es que la agenda de los diputados es una agenda totalmente diferente a la agenda del propio partido, porque lo viví en el Comité Ejecutivo Nacional. Ellos tenían su propia agenda y el Comité Ejecutivo Nacional tenía su propia agenda. Y además es una agenda totalmente diferente a la agenda del gobierno que en caso tal llegara ese partido a tener. Entonces, y eso lo estamos viendo. Estamos viendo qué ha pasado con el partido, qué ha pasado de las relaciones, al principio de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo en este país, porque ellos tienen su propio camino trazado. Y eso es normal, eso no es que yo diga que eso es anormal. Eso es normal que si tú le das la preponderancia por encima de otros órganos a un órgano del Estado, por eso nuestra Constitución habla de que tienen que estar todos parejos, trabajar de manera en concordancia. Pero si un órgano del Estado se sale de ese esquema, ese poder superlativo lo va a resentir la sociedad. Y eso es lo que hemos vivido en la política panameña, la hipertrofia del poder de la Asamblea sobre los otros órganos del Estado y sobre toda la sociedad panameña. Hipertrofia del poder en el órgano legislativo. Eso me recuerda que usted hace un rato habló de obesidad en el PRD, ¿no? Vuelvo al PRD. No habló de sobrepeso, usted habló de obesidad. No, es lo mismo. Pero hay una obesidad. Es una enfermedad, Sí, por exacto, supuesto. pero la obesidad hay un punto en que es mórbida. Ojo. Yo la veo como, porque es que toda la valoración del PRD está en función de los cientos de miles de inscritos que tiene. Pero yo no le escucho al PRD un discurso de posición política, una propuesta sostenida, una revisión de sus criterios, una dinámica de evaluación. Hombre, decía el señor Stone hace algunos segundos que el único candidato que hasta ahora él ha escuchado con propuestas sobre temas específicos, más de yo quiero el poder, es a Martín Torrijos. Pero cuando le hablaba del tema del PRD y su condición, es que fuera de Martín Torrijos, el señor Stone planteaba un diagnóstico, y voy a utilizar el término médico aprovechando su especialidad, ahora como cirujano político. Porque él decía, está dividido en 3 grandes fracciones, fuera de Martín Torrijos. O sea, estamos hablando de un gran árbol que tiene 4 ramas en este momento. El punto es, después de estas 4 ramas y de estas 4 grandes divisiones, ¿estaremos hablando de una obesidad mórbida para el PRD? ¿O qué va a pasar en el PRD? ¿Cuál es el mejor escenario y el peor escenario para el PRD? El mejor escenario que tiene el PRD ahora mismo es la gran división que existe en toda la política panameña. Río revuelto, ganancia de pescadores. O sea que es una variable que está fuera del PRD. Bien, ok. Y viendo las cosas como están ahora mismo, que Ricardo Martinelli muy probablemente no corra, muy probablemente solamente así lo expreso, se pone más interesante el panorama político para el PRD. ¿Y para el PRD en la figura de quién? ¿De Cristiano? ¿De Gaby? ¿De Zulay como independiente? ¿De quién? Digo, los que están corriendo son los 3 que están corriendo, los 8, pero de esos 8 hay 3 que están corriendo. Entonces, para uno de esos 3, la cosa se pone bastante interesante. Basarse, de ahí paso al otro tema, basarse en el hecho de que el partido tiene 750,000 miembros y que eso nos va a garantizar el ganar unas elecciones, yo creo que es un error que no se está viendo de la forma histórica en que debe verse. El PRD siempre ha sido el mayor partido del país y no hemos ganado todas las elecciones. No, las elecciones las hemos perdido y a veces hasta en forma estrepitosa. O sea, ¿ustedes no tienen seguro ese mercado del 30 y tantos % que algunos aducen? No, eso no. En política eso no hay nada seguro así. Y yo creo que el mejor ejemplo lo da el propio Ricardo Martinelli. Martinelli le metió la maleta a Mimito, estaba en el gobierno, tenía todos los poderes a su antojo, ¿verdad? Y escuchaba a todo el mundo, sabía la vida de todo el mundo y no pudo ganar. Entonces, los números no son un sinónimo de que eso va a ser un triunfo. Hay otras cosas importantes en política y hay una cosa muy importante que es sentimiento, lo que la gente siente, lo que la gente cree, lo que la gente ve detrás de las palabras de cada uno de los
ese es un imponderable en este momento, pero me quedo con esa frase que usted dejó la duda de que don Ricardo pueda correr. ¿Por qué? Oye, yo estoy viendo lo que está pasando en el órgano judicial en esta última semana. ¿Podría darse la ¿Solo en eventualidad el de órgano que- judicial o está viendo más allá de nuestras fronteras? ¿Tú tienes larga vista? No, es que el mundo se ha hecho pequeño, es una aldea global. Puede ser, puede ser. Ah, solamente quería saber si usted ve lo mismo que yo. Gracias. ¿Usted iba a decir algo, don Podría darse la Fernando? eventualidad de que las necesidades del PRD y las necesidades de realizar dos metas o de Ricardo Martínez le llegaran a tal punto que pudiera haber una zona de intersección allí. ¿Es verdad? ¿Usted lo ve así también? No lo veo así, pero en política hay cosas que uno nunca Dice, llega a entender. dice que en política es el arte de lo posible. A veces de lo imposible también. Así es. Gracias, doctor, por haber estado acá. Cerremos hablando de otros temas económicos. Hubo humo blanco en el tema Minera Panamá. ¿Qué es lo que realmente se ha avanzado ya en concreto y en blanco y negro? El ministro de Comercio e Industrias nos acompaña para cerrar el programa de hoy. En segundos nada más. El ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, nos acompaña. Señor ministro, buen día, bienvenido. Buenos días, Hugo y Danilo, gracias por la Buenos días, invitación. ministro. Usted estuvo en octubre pasado acá en debate abierto y ahí lo presionamos hasta que por fin dijo, en noviembre debemos tener un borrador de contrato. Mire el tiempo que ha pasado. El punto es, en blanco y negro, ¿qué tenemos al día de hoy? Más allá de los anuncios que se han hecho. Bueno, yo creo que es importante primero poner en contexto todo lo que ha transcurrido desde el inicio del periodo de negociación. Recordemos que ese periodo de negociación se da producto de un fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, fallo que fue publicado en diciembre del 2021, y en ese momento se entra en un periodo de negociación entre el Estado y la empresa para los términos y condiciones de un nuevo contrato que va a regir la mina Cobre Panamá por los próximos 20 años, potencialmente 20 años adicionales. Como tú bien has dicho, yo estuve aquí en el mes de octubre, Sí. donde teníamos pues previsto llegar a un acuerdo final en blanco y negro, como tú has dicho, un contrato que reflejara los términos y condiciones acordados por la empresa y el Estado en enero del 2022. En enero del 2022, la empresa acordó con el Estado términos y condiciones importantes en materia económica, fiscal, ambiental y laboral. Posteriormente a eso vino el proceso de redacción del contrato, donde se tenía que reflejar cabalmente lo que se había acordado entre la empresa y el Estado. Yo fui muy claro desde el inicio de ese proceso de redacción con la empresa en decirles que bajo ninguna circunstancia se podía convertir esto en un proceso de renegociación de lo que ya se había negociado. ¿Por qué demoró tanto? Primero que todo, que debemos entender que esto es un proceso complejo, es decir, es un contrato complejo, número uno. Número dos, es una situación atípica. ¿Y por qué digo que es atípica? Porque estábamos negociando y posteriormente redactando un contrato con una empresa que ya tenía operaciones en Panamá, que esas operaciones y esas inversiones las había realizado en base a un contrato existente que posteriormente fue declarado inconstitucional y donde el Estado lo que buscaba era, primero que todo, asegurar mejores y mayores beneficios para la población panameña. Número dos, asegurar también que este contrato reflejara cabalmente los términos y condiciones acordados en 2022. Y número tres también, evidentemente, que le brindara las protecciones necesarias a la empresa desde un punto de vista económico y desde un punto de vista legal. Al día de hoy, como nosotros hicimos en el anuncio, ya contamos finalmente con un contrato de texto final acordado entre el Estado y la empresa que refleja la posición del Estado, que le brinda las protecciones necesarias a la empresa en materia económica y que hace respetar el Estado de Derecho en Panamá. ¿El texto final ya está escrito? ¿Cuándo va a la asamblea entonces? El texto final ya está escrito, como lo anunciamos anteriormente. Ahora viene el proceso de consulta. Esto es un periodo de 30 días, un proceso de consulta no vinculante, donde será público el texto de este contrato para que la ciudadanía pueda, primero que todo, hacer sus aportes o sus preguntas, pero también que el Estado pueda reaccionar a esas preguntas y poder brindar mayor claridad en cuanto a el texto del mismo contrato. ¿Cuándo tendremos acceso a ese texto? La próxima semana. Nosotros calculamos que a mediados de la próxima semana ya debe estar lista la plataforma digital Ágora, que fue utilizado para el Pacto del Bicentenario conjuntamente con la AIG. Esa plataforma tendrá el texto completo del contrato, pero esto será un híbrido, será
periodo de consulta donde la población podrá acceder al texto del contrato de manera virtual, pero nosotros también tenemos la posibilidad de ir a las comunidades aledañas al proyecto, al distrito de Martorrijos, a Donoso, entre otras, a explicarle a la población, sobre todo aquellos que están dentro del área de la mina, las bondades del contrato y a lo que se ha comprometido la empresa también en materia, por ejemplo, ambiental, que es muy importante justamente para los moradores del área. Ahora bien, aunque se va a utilizar la misma plataforma del diálogo, el detalle es que no será vinculante lo que la gente opine a través de la plataforma. En el diálogo, lo que la gente opinaba alimentó el diálogo. Ahora se va a opinar, pero eso no va a cambiar el texto. Bueno, debo entenderlo. Bueno, en efecto, la consulta no es vinculante, así lo establece la normativa panameña. Nosotros sí estamos, evidentemente, tanto la empresa como el Estado panameño, en disposición de poder escuchar cuáles son esas preocupaciones del pueblo panameño y en caso de que fuese necesario poder introducir eso en el texto del contrato. Esa ventana está abierta. Sí, esa por ventana supuesto, y ese es justamente el propósito del contrato, de la consulta pública, de poder escuchar y atender las preocupaciones de las comunidades, sobre todo de las comunidades aledañas que son las que sienten la afectación de la extracción y explotación minera, pero también que van a ser beneficiadas por este nuevo contrato en materia ambiental, en materia económica, en materia de infraestructura, de obras de infraestructura dentro de la comunidad. Y entonces yo considero que ese proceso de 30 días de consulta es un proceso fundamental para entonces poder llevar esto a la Asamblea Nacional de Diputados, que por ser un contrato ley debemos de recordar que la Asamblea solo tiene la capacidad de aprobarlo o rechazarlo, más no modificar el texto del contrato. Don Danilo. Bien. Efectivamente, como recordó Hugo, usted estuvo en octubre, demostró cierto optimismo para a corto plazo presentar un acuerdo conjuntamente con la minera, pero viene una crisis, y una crisis con señales claras de ruptura y hasta con señales claras de desconfianza. Habiéndose llegado a un texto, ¿cómo recuperar la confianza? ¿Está el Estado panameño desarrollando alguna estrategia que le permita confiar institucionalmente en que lo que se acuerde se cumplirá? ¿Hay las capacidades de supervisión, hay las capacidades de vigilancia, hay las capacidades de autonomía de vuelo, de autonomía de gestión para poder decir, confiamos en ti, pero ya la experiencia nos dice que tenemos que estar cerca vigilando? No, por supuesto. Mira, yo creo que ahí hay distintos elementos a tu pregunta. Número uno, como tú bien dices, en octubre nosotros teníamos la buena voluntad de llegar a un acuerdo con Minera Panamá. Lamentablemente no se llegó en el periodo en que yo consideraba se debía llegar. Para ser más detallista, nosotros en noviembre, 14 de noviembre del año anterior, del año pasado, le dimos un plazo de 30 días a la empresa, plazo que no se cumplió en diciembre del 2022, razón por la cual entonces se da la necesidad de emitir una resolución de cuidado y mantenimiento. Sin embargo, la razón por la cual nosotros en ese momento, y nos demoramos tanto, es porque el Estado panameño estaba firme en su compromiso de asegurar que los términos y condiciones pactados en enero del 2022 fueran reflejados claramente en el contrato y que el Estado obtuviera los mejores y mayores beneficios posibles de la extracción y explotación del cobre en Minera Panamá, en el proyecto Cobre Panamá. ¿Demoró algunos meses adicionales? Sí, por supuesto, pero esos meses adicionales valió la pena, porque el contrato refleja, en mi opinión, cabalmente lo que se había acordado en enero del 2022 y, en mi opinión también, los mejores y mayores beneficios para el pueblo panameño, en base no a lo que decimos nosotros, sino también a lo que dicen los asesores internacionales que han estudiado la materia con otros países como Chile, Perú, Colombia, Argentina, Australia, entre otros, y establecimos un antes y un después de cuál va a ser el estándar panameño para esos nuevos contratos de explotación minera. Cuando tú hablas de confianza, nosotros es importante mantener esa confianza con la empresa que evidentemente durante el proceso de negociación y el proceso de redacción hubieron altas y bajas. Una negociación con una empresa por una inversión de esta magnitud no es un proceso fácil, es un proceso complicado donde ellos tienen su posición y nosotros tenemos la nuestra.
Ahora, habiendo llegado a un contrato final, a un texto final que refleja la voluntad de ambas partes, evidentemente nosotros tenemos que asegurar que los términos y condiciones y lo que se establece en el contrato sea respetado. Por ejemplo, para eso nosotros hemos definido dentro del contrato la instalación de una oficina interinstitucional dentro del proyecto de la mina que cuente con funcionarios de la AMP, que cuente con funcionarios de Medio Ambiente, que cuente con funcionarios de Mitradel y que cuente con funcionarios del Ministerio de Comercio e Industria. En la medida en que nosotros vayamos avanzando, evidentemente tenemos que ir aumentando nuestras capacidades técnicas. No solo, Danilo, para este proyecto, sino para futuros proyectos. Panamá ahora tiene un nuevo estándar internacional y tenemos que estar trabajando y preparándonos para eso. Es obligante esto porque fíjese que las negociaciones fueron desbordadas y pocas veces lo he visto en modelos de negociación. La discusión quedó en los medios de comunicación en campañas de descalificación de una tesis y de la otra. Y por eso pongo la confianza como un asunto a reconstruir. Lo otro es lo que usted mencionó. Hay una serie de países que en buena medida su despacho, su ministerio hizo la diligencia debida de enterarse de qué tienen ellos que no tenemos nosotros. Pero acá se negoció sin tener un código. Entonces, al no tener un código actualizado como Dios manda, porque sí tenemos un código, pero tenemos un código de la época troglodita. Correcto. Entonces, al faltar ese código y al saber que nos hace falta un código, este contrato le pone una camisa de fuerza a un código que Panamá debe tener con urgencia. Le pregunto. Bueno, justamente la razón por la cual es un contrato ley, evidentemente es porque se establecen obligaciones dentro del contrato que van por encima de las obligaciones establecidas en el Código de Recursos Minerales. Pero justamente, no del actual, sino del que debe venir, porque el que tenemos ahorita no sirve. Con eso 50 centavos... Por eso yo he dicho, Danilo, que este contrato marca un antes y un después. Este contrato sienta las nuevas pautas de lo que va a ser una reforma integral, y debe ser una reforma integral al Código de Recursos Minerales. ¿Por qué? Porque el Código de Recursos Minerales, y nosotros estamos haciendo actualmente un estudio con el BID, por ejemplo, donde se estudian otros países y los códigos de otros países y las leyes de otros países en comparación con lo que hemos establecido en este contrato para entonces tener un nuevo código que sea consecuente con lo que se ha establecido en este contrato. Porque desde un punto de vista de inversión extranjera también nosotros tenemos que continuar generando la confianza para el inversor extranjero que venga a Panamá y tenga la certeza de que Panamá va a continuar cumpliendo a cabalidad con el Estado de Derecho. Y eso pasa por tener no solamente un contrato que vaya a enmarcar una nueva relación contractual con una empresa, un nuevo estándar internacional, pero también que las leyes panameñas, en este caso específico, el Código de Recursos Minerales, contemple esa nueva realidad. El trabajo que le hizo el Foro Intergubernamental de Minería Panamá, que se lo entregó hace 2 años apenas, ¿se quedó corto? Porque acaban de ustedes decir que hay un acuerdo con el BID para producir insumos para un nuevo código. Hay un estudio con el BID donde nosotros estamos apoyados por ellos para ver la forma como, junto con este contrato y lo que nosotros hemos plasmado en este contrato, eso se traslade a una reforma para el Código de Recursos Minerales, porque no solo es suficiente que, para nosotros, por ejemplo, no solo es suficiente que este contrato específico con la empresa represente esas nuevas medidas internacionales y esos nuevos estándares internacionales, sino también es importante, como tú bien dices, reformar nuestra legislación para que esa legislación sea consecuente con lo que hemos establecido en el contrato. Yo rescato el tema de la confianza, se me queda allí, porque hubo un momento en esta negociación que lo que trascendió a los medios, yo lo comparaba con un matrimonio en conflicto o en crisis, donde el papá decía lo peor de la mamá y la mamá lo peor del papá. Entonces al final se arregla el matrimonio. ¿Cómo tú le explicas que lo que tú dijiste de esa mamá o lo que tú dijiste de ese papá no es tan cierto? Bueno, porque al final siguen conviviendo como pareja y es lo que va a pasar ahora de aquí en adelante. Bueno, por eso es importante volver a recordar que la posición del Estado siempre ha sido la misma. La posición del Estado no ha variado. Nosotros siempre hemos sido consecuentes de que este contrato tenía que reflejar a cabalidad los términos y condiciones acordados por la empresa en el 2022. También fuimos muy enfáticos en asegurar que el proceso de
redacción del contrato no cambiara esos términos y condiciones. Nosotros hoy en día nos sentimos tranquilos y complacidos que el texto del contrato, que como te dije, la próxima semana va a ser público a toda la población panameña, refleja justamente esos términos y condiciones, pero también protege los mejores intereses del pueblo panameño, que al final son los dueños de los recursos minerales. Ahora, al final, yo voy a esperar el contrato porque recuerdo bien que todo lo que tenía que ver con ampliación del canal salimos bien librados. ¿Por qué? Porque estábamos blindados en el contrato. Y en el contrato hay que leer la letra chiquita. Hay quienes se han adelantado a leer el contrato y han dicho, por ejemplo, hombre, el señor Stout estuvo en una conferencia de prensa. Y digo Stout y señalo la silla porque estuvo aquí hace unos minutos. Él dijo, lo que estamos recibiendo es una limosna, si lo comparamos con las necesidades y lo que es nuestro presupuesto nacional, que son más de $27,000. ¿Es justa esa dimensión que nos plantea el señor Stout o no? Primero que todo, es importante mencionar que lo que refleja el contrato es lo que nosotros consideramos justo en materia de sustracción de minerales en comparación con otros países de la región. Lo que Panamá buscaba, y con lo que teníamos también. Bueno, pues es que para allá voy. Lo que teníamos era un contrato básicamente leonino a favor de una empresa y en contra del Estado. El Estado estaba recibiendo entre 2 y 5% y la empresa entre el 95 y 97%. Bajo este contrato nosotros estamos recibiendo regalías entre el 12 y el 16%. Además, la empresa se compromete a pagar impuestos sobre la renta, impuesto de dividendos, impuesto de retención, ITBMS. Se compromete con mejorar altos estándares ambientales que no estaban en el Código de Recursos Minerales, por ejemplo, un plan de cierre de minas, un pago por el uso de agua, entre otras cosas. Entonces, yo creo que es importante, si bien no hay ningún contrato que sea perfecto, nosotros sí estamos convencidos que este contrato, en la forma como lo hemos redactado y lo que ha conseguido el Estado, en comparación con lo que teníamos en el contrato del 97 y en comparación con los estándares internacionales, es lo justo para el pueblo panameño reciba lo que debe de recibir por sus recursos minerales, pero también para que la empresa pueda continuar operando de una forma sana desde un punto de vista económico y fiscal, entendiendo, Hugo, lo que tú dices, que esto es una relación de 20 años con la posibilidad de una relación a 40 años, es decir, 20 más 20. Entonces, la sostenibilidad de la empresa desde un punto de vista financiero es importante, porque en la medida que a la empresa le vaya mejor, al país le va a ir mejor. Nosotros vamos a recibir mayores y mejores beneficios en caso en que la empresa continúe operando de una forma segura y continúe operando de una forma factible. Por eso es que hablaba de la pareja, del papá y de la mamá. Hacía la analogía porque estamos hablando de una empresa que no es cualquier empresa. Es la inversión más grande que se ha hecho en la era republicana. Correcto. No es cualquier cosa. Ahora bien, pongamos en cifras todo eso que usted nos ha consolidado y cerremos dando esa información previo a lo que será entonces el conocimiento del texto, incluso de la letra chiquita del contrato, que es donde uno tiene que a veces poner los ojos. Démoslo renglón por renglón para dejarle la tranquilidad a la población antes de conocer el texto. Mira, yo creo que es importante, número uno, entender de dónde veníamos. El Estado, en base al contrato de 1997, cuando inició la producción y la extracción en el 2019 por parte de esta empresa First Quantum, recibía entre 35 y 40 millones de dólares anuales. En base a este contrato va a recibir mínimo 375 millones de dólares, salvo por algunas protecciones a la baja en caso de un desplome del precio del cobre o por fuerza mayor en caso de que la empresa no pueda generar 250,000 toneladas. Es decir, 10 veces más de lo que el Estado hubiese recibido en base al contrato del 97. Eso es importante y significativo para el país. El contrato, a diferencia del contrato anterior, compromete a la empresa al pago de impuestos, impuestos sobre la renta, impuestos de ITBMS, impuestos de dividendos, entre otros impuestos. Si globalizamos todo eso, ¿de cuánto estaríamos hablando? Nosotros estimamos en base a eso, en base al precio del cobre, una mediana del precio del cobre de 3.63, el Estado panameño estuviera recibiendo al menos 375 millones de dólares, si no más. Eso en cifras... ¿Incluidos los impuestos? Ahí no estamos incluyendo los impuestos. Correcto, Sí. Mira, es importante aclarar a la ciudadanía que ese ingreso mínimo garantizado es el producto o la sumatoria de impuestos sobre la renta,
y de las regalías. Es decir, es un paquete que suman un mínimo de un ingreso mínimo garantizado de 375 millones, pero en la medida en que el precio del cobre aumenta, por ejemplo, a $4 o a $4.10 o a $4.15, el Estado panameño va a recibir más de 375 millones. Pero no solo es la parte económica que es importante, también es importante aclarar que dentro del contrato se establece nuevas obligaciones contractuales en materias ambientales y materias laborales que no contenía el contrato anterior y que eleva a Panamá a un nuevo estándar internacional. Dejemos la cosa hasta ahí porque el tiempo se nos acabó. Yo sé que usted tiene más preguntas, don Danilo, yo también, porque yo no quiero que se repita lo que pasó en Santa Rosa, por ejemplo, que parece un terreno lunar después de la explotación minera. Espero que nos hayamos blindado de eso. Un modelo útil, porque es un contrato indexado. Con indexación. Oye, lanzó ahí la pildorita. Bueno, el plan de cierre de minas, para ese tema, el plan de cierre de minas contenido dentro del contrato va justamente nos a blinda en eso. Bien, vamos a esperar a leer la letra chiquita, que es lo que viene esta semana, y de seguro es un tema que va a generar aún más debate, previo al debate que se debe dar en la Asamblea, que solo debe decir sí o no. Ahora es que te riesgo de que diga que no también. Yo creo que no. Fíjate, yo creo que esto es un tema de Estado. Los diputados van a entender no solo el texto del contrato, sino los beneficios para el pueblo panameño de este contrato. Gracias, señor ministro. Gracias a ustedes por la sintonía esta tarde. A las 3, el programa completo en Eco TV, también en nuestras redes está a disposición. Y en la edición estelar de Telemetro Reporta sabremos qué tanto músculo se demostró en la elección que tiene Cambio Democrático el día de hoy. Un tema que recurrentemente hemos abordado en esta fecha. Feliz fin de semana. Bendiciones.